Saludos, nuevamente por acá. Continuamos con esta hermosa clase correspondiente al núcleo 1, como lo es la mayordomía integral para establecer el reino. Pareciera que de lo que estamos hablando no tiene mucho sentido, pareciera, ¿no? Porque como no estamos hablando de demonios, de manifestaciones, de hablar en lengua y cuantas cosas más allá, pareciera que esto no tiene sentido. El Espíritu Santo me ministraba en estos días y percibía, por lo que él me ministraba, que hay ciertas cosas que son de tan vital importancia dentro de la iglesia, pero no le paramos mucho. Es decir, la mayoría de la gente se alegran, se emocionan cuando hay un hombre que profetiza, una mujer que habla lengua, un hombre que Dios le ilumina por el Espíritu los pecados ocultos y los saca y todo eso, y creen que eso es lo más grande. No, lo más grande es moverse en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero como no somos tan espirituales, lo que somos es emocionalistas, no percibimos esta grandeza de Dios que está en nosotros, que se está moviendo en la iglesia, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. Eso es lo más grande de Dios. Así nadie habla en lengua. Yo sé que nadie va a decir amén, pero yo no tengo problema con eso. No estoy diciendo esto para que digan amén, sino para que reflexionemos y entendamos la administración de parte del marido. Después vamos con la de la mujer, ¿no? Y esto tiene que ver, escúcheme, con el establecimiento del reino, porque reitero, el programa de Dios se inició en la tierra con un hombre y una mujer, ¿sí? Y Dios, cuando los mandó y le dio las primeras órdenes, no les dijo: vayan a construir casa, a construir edificios, a construir puentes. No está malo que se estén haciendo. No le dijo: vayan a construir aviones, vayan a construir sistemas de internet, sistemas eléctricos. No les dijo nada de eso. Le dijo: juntaos y multiplicaos. Entonces, cuando usted se juntó y está en el proceso de la multiplicación, usted está construyendo y está avanzando el reino de Dios sobre la tierra. Pero muchos no entienden eso. La gente cree que grandeza es hacer edificios de varios pisos para arriba. La gente cree que grandeza es construir aviones y hacerlos volar. La gente cree que el hombre más importante sobre la tierra es el que más dinero tiene. De paso no lo tiene, solamente lo administra, porque si lo tuviera, cuando se fuera de aquí se lo llevara. La administración de un hogar de parte del hombre tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, que implica la educación, la provisión de sus alimentos y el vestir, cumplir con la buena paternidad, siendo amorosos, tiernos, comprensibles, atentos, respetuosos, amables, cortés, no provocando ira en ellos, nunca tratándolos con violencia, respetando los derechos que ellos tienen y evitar caer en la autocracia, la imponencia, el despotismo, la obstinación, y con todas estas virtudes que forman parte de la crianza, formar, escúcheme, carácter o un carácter en ellos, en el temor de Dios, y de esta forma se puede conducir en la vida sabiamente. Sin embargo, quiero reiterar algo acá. ¿Qué es lo que implica la responsabilidad de un hombre en un hogar? Escúcheme: la educación y la provisión. Aquí quiero pararme un poquitico. La educación, no tenemos problema con ello, pero aquí en Venezuela y en muchos países del mundo tenemos problemas con la provisión. Y aclaro esto: no es culpa de los hombres. Voy a defenderlos un poquitico aquí, hombre.
no para que me aplaudan ni se alegren conmigo, sino que acuérdese cuando usted, los que están aquí de 40 para arriba y de 50 para arriba, cuando usted estaba chavalo, un hombre con lo que producía o con lo que le pagaban por su trabajo, tranquilamente podía sostener un hogar de 3, 4 y 5 y 6 muchachos. Ahora escúcheme, entre los políticos y entre los empresarios, unidos, dirigidos y manipulados por el diablo, se empeñaron en destruir la capacidad de compra, la capacidad de adquisición de los hombres y de las mujeres en todo el mundo. Eso no solamente es aquí en Venezuela. Entonces, el hombre, por más que trabaje, es decir, el sueldo que tiene no le alcanza. Las horas de trabajo de repente son las mismas y la carga de trabajo que está realizando y está llevando es la misma, pero el sueldo nunca es el mismo. ¿Quién cree usted que se mueve detrás de esto? ¿Meramente los presidentes? ¿Meramente los empresarios? No. Aquí hay un complot mundial en contra de lo establecido por Dios, que es el hogar, la familia. El hombre se le dio un cargo, una responsabilidad que no está muy fácil cumplirla acá en Venezuela. ¿Cuál es? Ser proveedor. Reitero, en nuestros años de juventud, y no es que estoy diciendo que esos gobiernos eran buenos, porque de repente yo puedo decir que eran buenos, sí, usted también de repente, pero a los que le asesinaron su familia, a los que les quitaron sus propiedades, a los que los dejaron sin nada, no pueden decir lo mismo que usted y que yo. El detalle es que nosotros los seres humanos somos tan egoístas y como a nosotros no nos fue tan mal como a los otros, pues creemos que son tan chéveres, son tan buenos. Pregúntele a los que les asesinaron su familia, los persiguieron, los dejaron sin nada. Pregúntele a ver si ellos pueden hablar de la misma forma de esos gobiernos. Ahora, el problema no son meramente los gobiernos y los empresarios son instrumentos de Dios cuando se dejan llevar, pero también son instrumentos del diablo en la forma como han destruido la economía de los países. Y ahora un hombre no está en capacidad de sostener económicamente un hogar, entonces la mujer ha tenido que salir a trabajar. La que debiera quedarse en casa con los niños, ahora obligatoriamente tiene que salir a trabajar. ¿Y ahora con quién se quedan los hijos? Con la abuela, con los tíos, con los primos, con la vecina. E incluso vi algo por ahí en estos días que tremendo, ¿no? Dicen que las mujeres y que aman más a los hijos que a nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero son capaces de dejar el hijo todo el día en la casa con la vecina. Y a nosotros no nos dejan ni 5 minutos, dijo uno por ahí. ¡Qué vagancia, chica! Ahora, de un chiste, porque se ríe por lo que viene, porque le digo, hermano, esto es serio y es duro. Es decir, los hombres que quieren sostener a su familia no tienen la capacidad. ¿Quién les destruyó la economía? ¿Quién les destruyó la capacidad de que fuéramos y cumpliéramos con este principio de proveedores? Alguien que está trabajando en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué es lo que Dios estableció? Que el hombre fuera el proveedor y que la mujer estuviese en la casa para distribuir equitativamente y educar a los hijos y estar pendiente y que ellos pudieran desarrollarse dentro de un hogar mientras el tiempo, muy especialmente de la adolescencia, que es la etapa más, ¿cómo le digo? En la cual ellos andan buscando una orientación, andan buscando un patrón, andan buscando un liderazgo. Y si no lo consiguen en la casa, entonces lo van a buscar en la calle. Y como papá y mamá no están en la casa porque están en la calle trabajando, entonces ellos tienen que ir a buscar ese liderazgo o ese modelo con el vecino, con los otros familiares, o si no, pasar días y días, horas y horas frente a la televisión, y de ahí no hay cosas muy buenas. Y ahorita pues frente al internet, horas y horas para buscar el modelo. Ahora, los que han destruido, escúcheme, este principio y los que nos han impedido que seamos cumplidores de este propósito de Dios de ser los proveedores, un día
tienen que darle cuenta a Dios. Esto de Gran Papa. En una ocasión, en el acto fúnebre de un pastor, se levantó un anciano de la congregación y dijo a los presentes: si hay alguien que tenga algo que decir o agradecer a este hombre de Dios que ha partido con el Señor, favor levantarse antes de darle sepultura. Hubo una pareja que se levantó y dijo: cuando nuestro hogar tuvo problemas, el pastor estuvo allí. Otra pareja se levantó y dijo: cuando estábamos enfermos, el pastor estaba allí. Se levantó otro hermano y dijo: cuando yo estuve preso, el pastor estuvo allí. Así sucesivamente. Se escucharon varios testimonios muy buenos, muy hermosos. En eso un joven intervino y se acercó al féretro llorando, con ropa andrajosa, en las condiciones más deplorables y miserables. Al cadáver dijo: ahora entiendo por qué cuando más te necesité, porque cuando más necesitaste a mi padre, nunca estuvo allí. Se trataba del hijo del pastor. Le dedicó tanto tiempo a la iglesia que descuidó su hogar. Ahora, esto no solamente pasa con los pastores, esto pasa también porque los hombres que con el tiempo que trabajaban normal era suficiente para traer la comida al hogar, entonces ahora tienen que duplicar. Hay países donde la gente trabaja por hora, entonces tienen que trabajar hasta altas horas de la noche para poder granjear y tener el dinero para medio vivir. Y el tiempo que debieran de dedicarle a los hijos y al hogar, entonces se lo dedican aquí, a las empresas y a los diferentes lugares de trabajo donde están. Tiempo precioso que puede ser dado para los hijos y para el hogar, pero por causa de la destrucción de la economía y que ahora tienen que trabajar el doble para poder sostener la familia, entonces han tenido que dedicarle mucho más tiempo a la parte laboral para poder traer algo al hogar. Reitero, los propulsores y los que han destruido la capacidad de proveedor a los hombres, un día tienen que darle cuentas a Dios. Todos nosotros los seres humanos, escúcheme, todos nosotros los seres humanos, los nacidos de nuevo que somos iglesia y los no nacidos de nuevo que no son iglesia, todos tenemos un día que presentarnos ante el Dios vivo, ante el Dios que estableció este mundo y rendirle cuentas. Todos. Por supuesto, la iglesia va a rendir cuenta en el cielo y los que no son iglesia van a rendir cuenta estando acá en la tierra. En una ocasión, un conocido predicador, escuché esto, triste testimonio, que fue condenado por las autoridades de los Estados Unidos a 30 años de cárcel, recibió la visita de uno de sus hijos en el momento de la despedida. Por haber concluido la hora de visita, se dirigió a su hijo y le dijo: hijo, lamento que estos sean los momentos más vergonzosos y penosos de toda mi vida, de tener que compartir contigo estando en la cárcel. El hijo le contestó: papá, pero para mí son los más agradables de mi vida, porque por primera vez desde que eres mi padre me dedicas una hora de tu tiempo para compartir conmigo. Qué crueldad. Aparentemente era una gran realidad. El tipo se ocupó tanto en el ministerio que no tenía tiempo para la familia.
para la esposa, para los hijos. Cometió unos errores en el área financiera y fue sentenciado a 30 años, dijéramos pena máxima en Venezuela. Un predicador norteamericano. Y en la cárcel su hijo lo va a visitar. Para él una gran pena, para él una gran vergüenza que el hijo lo haya tenido que ir a visitar para allá. Se lo expresa, pero el hijo en su inocencia le dice que para él era el mejor o los mejores momentos de su vida, porque por primera vez su padre le dedicaba 1 hora a él solo. Así sería este caso. Este es el triste caso de un ministro que le dedicó tanto tiempo al ministerio, pero no se ocupó de sus hijos. También puede ser el triste caso de un hombre que se dedicó, o una mujer que se dedicó más a sus amigas, hombre que se dedicó más a sus amigos, hombre que se dedicó más a su trabajo, hombre que se dedicó más a sus deportes, a sus diversiones, que a su hogar, que a su familia. Muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada de Dios ni del Evangelio por nuestro mal testimonio, por el maltrato, por las decepciones y desilusiones que como padres y ministros le damos. Nos ganamos un mundo para Cristo, mientras nuestros hijos se pierden y nuestras esposas caen en la apatía y el desgano espiritual. Le dedicamos más tiempo al ministerio y a la obra del Señor que a nuestro hogar. Debemos tomar en cuenta que hay momentos que nuestros hijos desean que hagamos un regreso a la etapa de la niñez y se la dediquemos a ellos, quienes desean compartir, jugar, reír y al ir al parque, practicar algún deporte, contarnos algún chiste, contarnos sus éxitos, sus decepciones y fracasos, sentir el abrazo, calor de un padre, sentir que tienen a alguien que los represente. Quieren sentirse seguros y vivir confiados. Ellos quieren ver en nosotros, además de un padre, un amigo, un protector, un benefactor. Debemos también entender que ellos a través de nosotros ven a Dios. Somos la imagen de Dios para ellos. No los defraudemos ni los desilusionemos. No le causemos ningún tipo de decepción. Acuérdate que afuera de nuestro hogar hay un mundo que les ofrece muchas oportunidades falsas, esperanzas, caminos que muchos de ellos no tienen regreso, callejones sin salida, que los llevarán a la destrucción, aferrándolos y envolviéndolos en un mundo de drogas, de alcohol y sexo libre, pornografía. Fuera de nuestros hogares van a conseguir con amistades que, sin lugar a duda, le van a dedicar el tiempo que no le dedicamos en nuestros hogares. Le van a tratar temas en una forma tergiversada que nunca compartimos con ellos por tener perjuicios y prejuicios. Temas toma en cuenta que lo importante no es tener hijos, sino criarlos, amarlos, educarlos, protegerlos e instruirlos en el amor de Dios, con nuestras palabras y aún con nuestros ejemplos, que ellos puedan sentirse orgullosos de nosotros como padre y por causa de la buena paternidad se sientan realizados y que nada de lo que el mundo les ofrezca o les ofrece pueda tener
importancia para ello. En una ocasión, un conocido predicador que fue condenado por las autoridades de los Estados Unidos a 30 años de cárcel recibió la visita de uno de sus hijos. Nuevamente esta historia la traemos a colación. En el momento de la despedida, por haber concluido la hora de la visita, se dirigió a su hijo y le dijo: hijo, lamento que estos sean los momentos más vergonzosos para él y penosos de toda mi vida, de tener que compartir conmigo estando en la cárcel. El hijo le contestó: papá, pero para mí son los más agradables de mi vida, porque por primera vez desde que eres mi padre me dedicas una hora de tu tiempo para compartir conmigo. Entonces, escucha esto. Hay cosas que para nosotros no son buenas, aparentemente, que son desagradables, que no presentan o no traen los resultados que nosotros queremos, pero para otros sí. El padecer cualquier tipo de enfermedad para nosotros y en este tiempo y en esta nación no es muy chévere, pero para los médicos es muy bueno, y para los farmacéuticos también. Para los que venden todos los insumos en el hospital son muy chéveres los enfermos, pero para el que está enfermo no. Para nosotros, cuando un familiar parte de esta tierra, hasta cierto punto es penoso, es triste, pero para el que vende las urnas y para el que vende el servicio funerario es muy chévere, es calidad, porque es una oportunidad de él tener dinero para hacer su vida. Entonces hay cosas que para usted no son buenas, pero para otros son muy buenas. Para una familia es penoso que haya un enfermo psíquico para la familia, pero para la familia del psicólogo y del psiquiatra son muy buenos momentos, porque cuando él va a poder trabajar y va a poder tener dinero. Qué ironía de la vida, ¿no? ¿Sí? Ahora, este es el triste caso de un ministro que le dedicó tanto tiempo al ministerio, pero no se ocupó de sus hijos. Estos son los tristes casos, no solamente de ministros, sino de hombres y mujeres que se dedican intensamente a sus trabajos. Ejemplos y testimonios de hombres y líderes que descuidaron sus hogares por sus labores, incluyendo al ministerio. La administración de un hogar en el deber del marido para con la esposa implica el buen trato que le demos, siendo tiernos, amorosos, galantes, cortés, atentos, respetuosos, fieles, que nuestro trato sea con fragilidad, siendo benefactores y proveedores ante ella. Primera a Timoteo 5:8. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Oído, como a vaso frágil. No está diciendo aquí la Biblia en ninguna ocasión que la mujer es frágil, porque las mujeres para aguantar dolor son más rudas que nosotros los hombres. Porque si por parir fuera, yo hubiese parido una sola vez, posiblemente, ¿no? Pero mi mamá parió 14. Y así sucesivamente. Entonces, si hay alguien rudo para aguantar y pasar dolor, son las mujeres. Como a vaso más frágil. Ese es el trato que le debemos dar nosotros. No es que ellas no son, ¿sí? Como tal, ¿no? Ni son el sexo débil, como muchos dicen. Como a coherederas de la gracia de vida, o a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, mira esto que viene aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso está en 1 de Pedro 3:7. ¿En qué área son estorbadas las oraciones? No sé. Esto no tiene una explicación.
Pero si el texto dice que las oraciones de los hombres que no viven en esta concordancia con las mujeres tienen estorbo, pues si la Biblia dice que tienen estorbo, tienen estorbo. ¿Cómo? No me pregunte. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Qué estorba? ¿O cuál es el estorbo que puede darse en las oraciones cuando usted no vive con ella y la trata como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida? Maridos, amad a vuestras mujeres. Escúcheme, no es si le parece, no es si usted cree, no es si ella se porta bien, es un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella. Eso está en Colosenses 3:9. ¿Por qué Dios manda esto? Porque Dios sabe lo que hizo, señoras y señores. Y ellas necesitan sentirse amadas. No meramente que le traigamos todas las cosas que le logramos traer, sino que se lo digamos. Que mostremos en realidad que ellas son las que tienen ese lugar de preeminencia en nuestras vidas. En cuanto a nuestra esposa, debemos tomar en cuenta que ellas son seres humanos con sentimientos y emociones que necesitan ser cultivadas. No importa el tiempo que se tenga perdón, y emoción, el tiempo que se tenga de casado. Ellas necesitan oír de nosotros que las amamos, quieren sentirse tomadas en cuenta. Muchas de nuestras esposas se sienten usadas, utilizadas, se sienten objetos sexuales y las cachifas del hogar. Las maltratamos física y verbalmente. No le damos el cuidado y amor que demandan las escrituras. En el matrimonio debe haber un amor y una entrega, tal como lo expresó el apóstol Pablo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sin reserva. Se entregó por ella. ¿Por quién? Por la iglesia. Dio su vida. Se olvidó de sí mismo para ahora ganarnos a nosotros y tenernos a nosotros. Después de Dios está mi esposa. Nadie puede ocupar el lugar de ella. La felicidad más grande para una esposa no es el inmueble o lo amoblado que esté el hogar, el carro que le compraste, la cuenta bancaria que le quebraste, que le abriste, que le aperturaste. Eso es parte de la felicidad, pero no es lo primero. El gozo más grande para una esposa, por supuesto consciente y cuerda, es descubrir que ella ocupa después de Dios el primer lugar en nuestras vidas. Por supuesto, si ella ama a Dios. Si ella no ama a Dios, pues para ella va a ser una tortura entender que ella está en segundo lugar. Pero si ella ama a Dios, para ella debe ser un gozo y una alegría saber que en primer lugar está Dios y en segundo lugar está el compadre, ¿no? La comadre, la moto, la iglesia. No, ella. Es descubrir que ella ocupa después de Dios el primer lugar en nuestra vida. Es sentirse que son parte de nosotros, de nuestro ser, y que forman parte de nuestro existir. Hay momentos como ministros y primeramente como esposos en la que he tenido que pedirle perdón, dice el autor del material, a mi esposa y a mis hijos por algunos errores que he cometido, y he ganado más con esta actitud que encerrándome en el orgullo y
fragmentar así el fundamento del hogar, que es la unión o es parte de lo que es el reino de Dios en la tierra, y llevarlo a la destrucción. La administración en el hogar de parte del marido implica el cumplir con el deber conyugal, no descuidando el área sexual, que en gran parte produce en ambos cónyuges desajustes emocionales, depresiones y decepciones, y en algunos casos es un camino fácil para la infidelidad. Al respecto, al apóstol Pablo fue claro en el asunto cuando escribió y lo dio como mandamiento el cumplimiento de ambos cónyuges en el área sexual. Vamos a ver qué dice Pablo sobre el tema. En cuanto a las casadas, en cuanto a las cosas que me escribiste, es decir, a Pablo le informaron, bueno es para el hombre no tener mujer, pero a causa de las inmoralidades sexuales, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Asimismo, la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, puede ser por alguna enfermedad, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Ahora, eso está en 1 Corintios 7, 1 al 5. Acá hay una serie de áreas que nosotros debemos de analizar y de escudriñar, que tienen que ver con la responsabilidad que nosotros como marido, como esposo tenemos. La administración de un hogar de parte del marido está en el cuidado físico del inmueble, evitando deterioros en el recinto que le van a producir en el futuro gastos en mayor proporción que serán innecesarios si no se acudió a tiempo, si no se corrigió a tiempo, por decir algo, una gotera en la casa, un desajuste en algún área. El objetivo y el trabajo del hombre como marido es administrar, corregir. La administración del hogar tiene que ver con el ejemplo que demos a los que nos rodean en el seno familiar, con nuestro buen testimonio, y ser así motivo de inspiración para la buena conducta. La administración de parte de la esposa. Ay Dios, esposa. Entonces creo que nosotros como hombres tenemos una hermosa y gran responsabilidad en el hogar. Ahora, cuando estamos hablando de hogares funcionales, ahora, ¿cómo sería el caso en los hogares disfuncionales? Ahí es donde algunas mujeres dicen, yo soy padre y madre. No, eso es mentira, no te creas ese cuento. Tú no eres padre y eres madre. Eres madre, sencillamente eres madre, y tienes que hacer las veces de padre, en algunos casos. Y si no, bueno, buscar a alguien al cual puedas corregir algunos detalles que de repente como mujer no tienes la capacidad, como el reparar y diferentes cuestiones en el hogar. Permiso.
Vamos a ver ahora la administración en el hogar de parte de la esposa. En cuanto a la esposa, debe cuidar de guardar el rol de mujer como ayuda idónea que indica la que engrana. La mujer fue diseñada por Dios para cubrir áreas en las que el hombre por naturaleza jamás puede cumplir, tales como el tener cuidado en forma directa de la crianza de los hijos. Esa es un área que las mujeres la trabajan muy bien. Fueron dotadas de habilidades para esto. En el seguimiento y la supervisión diaria y constante sobre ellos, esto quedó establecido en las Escrituras. ¿Dónde está eso? Tito 2:4, que enseñan a las mujeres jóvenes, hablando de las ancianas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Es una demanda, una responsabilidad que está establecida en la Escritura, en la cual las mujeres no exactamente de ancianas de edad, con canas y eso no, sino las mujeres maduras, que entienden el rol de mujer, que entienden el rol de hogar, que entienden la posición que les compete y que debemos de buscar el propósito de Dios en ser cooperativo, no competitivo, porque nunca, jamás y nunca nosotros los hombres tendremos las cualidades o todas las cualidades que tiene una mujer y la posición de una mujer, pero tampoco ellas van a tener las capacidades y las cualidades que los hombres tenemos. Pero sí podemos juntarlas, ¿sí? Sí podemos intercambiar para formar el hogar, cumplir con los quehaceres del hogar en la limpieza o la higiene, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, Tito 2:5. Además de esto, debe ser sumisa, sujeta y obediente a su marido. Entender que después de Dios, el segundo lugar lo ocupa el esposo. Por supuesto, siempre y cuando no haya abuso, no haya maltrato, no haya el que el hombre no esté ocupando el rol que le corresponde, ¿sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso está en Efesios 5, 22 y 24. Sin embargo, aquí hay una parte en la cual yo quiero que analicemos, es la palabra cabeza. El término cabeza acá ha sido muy, pero muy mal interpretado. Y el término cabeza acá tiene que ver con funcionabilidad. Todo cuerpo tiene que tener una cabeza para que haya funcionabilidad. Y hay hogares donde tenemos hombres que no tienen y no ocupan el rol que produce la funcionabilidad en el hogar. Y muchas mujeres tienen que tener ese rol de funcionabilidad en el hogar. Acá la palabra cabeza no es jefe, porque creo que en el matrimonio hay una igualdad. Ambos tienen responsabilidades, ¿sí? Ambos tienen que compartir decisiones y acciones. Debe de haber un mutuo acuerdo. Se debe trabajar como equipo. Equipo. No que sencillamente yo digo y ordeno y ya y listo. Se hace como yo digo y punto. No. Estamos en una sociedad que tiene mucha diferencia a la sociedad oriental.
Yo entiendo que este libro, esta Biblia se escribió en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, les decía hace rato, que en algunos países las mujeres para ir a una universidad tienen que llevarla el papá e inscribirla, o tiene que ir el hermano mayor, o tiene que ir el esposo a inscribirla. Tienen todo el dinero del mundo, pero no pueden manejar un carro, no tienen derecho a tener una licencia. Son dueñas de empresas, pero no las manejan ellas, las manejan los hombres. Y en algunas sociedades del Medio Oriente las mujeres no pueden heredar. Específicamente en China y Arabia Saudita las mujeres no heredan. ¿Quiénes heredan? Los hombres. Solamente. Entonces debemos entender que este libro, sí, la Biblia fue escrita para aquella sociedad, hablando desde el punto de vista cultural, pero estamos en otra sociedad donde se ha llegado al extremo en una ruptura matrimonial donde el hombre quedó solamente con la ropa que tiene puesta. Y esto es respaldado incluso por tribunales, por jueces. ¿Ve el cambio que hay como sociedad? Ahora, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas castas y respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo, es decir, que el esfuerzo y lo que hace grandioso y lo que hace hermosa una mujer no es meramente lo externo. Del peinado ostentoso tampoco le está prohibiendo que se peine, que se arregle y se pongan bonitas. De adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, es decir, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Esto está en 1 de Pedro 3, 1 y 5. Ahora, el estar hablando de este hacer o de este accionar, primero del hombre y luego de la mujer, estamos hablando de ¿qué? De reino. Estamos hablando de ¿qué? De construcción. Porque un hogar o el hogar es el propósito y es el mandato de Dios y es la fórmula que Dios estableció para que nosotros los seres humanos nos multiplicáramos. Y es el método para que la sociedad exista y para que la sociedad se mantenga y siga todavía. Si destruimos todo esto que estamos viendo acá porque no nos cuadra, porque no nos compete, porque no nos parece, es decir, tomamos la vida libre cada quien por su lado, entonces el hombre tiene sus hijos pero no se encarga de ellos, la mujer tiene sus hijos pero no quiere compromiso con el hombre, quiere criarlos así o dejárselos al hombre para que los críen, que es uno de los extremos en los cuales se ha estado cayendo. Entonces estaríamos violando, destruyendo el propósito de Dios, el plan de Dios. Ahora, no debe ser rencillosa ni iracunda. Debe hacer de su hogar un lugar placentero y de descanso para su marido y debe hacer de su hogar un paraíso. Eso es el propósito, ese es el objetivo, esa es la demanda de Dios. Es decir, sabemos que la tierra es uno de los 3 cielos, pero ¿quiénes somos los encargados de hacer de que la tierra y que nuestro hogar sea un cielo? Nosotros mismos. Bendiciones.